Y si hay algo, mis amados, que podemos hacer para agradar a Dios, para que Dios realmente sonría en su trono, esto es adorarle. Vos has sido, entre otras cosas, llamado a la adoración a nuestro Señor. Y cuando lo hacemos con un corazón rendido a Dios, nuestro Señor se agrada de nuestra adoración. Y es cuando entonces Él actúa, Él nos bendice, Él mueve su mano, Él puede obrar milagros en medio de la adoración en nosotros. Hay sanidades en medio de la adoración, hay libertad en medio de la adoración, hay convencimiento de pecado en medio de la adoración. Pero debemos preguntarnos, y no solo una vez, sino tener siempre presente y fresca en nuestra mente, ¿qué es la verdadera adoración? ¿Cuáles son esas características de un verdadero adorador? ¿O qué implica en nuestras vidas la adoración a Dios? Medios, vaya buscando Génesis 22, 1, 19, NBI. Perdonen, hoy no les pasé los versículos de antemano. ¿Qué es la verdadera adoración? ¿Cuáles son las características de un verdadero adorador? ¿Y qué implica en nuestras vidas la adoración a Dios? 3 preguntas que vamos a tratar de encontrarle respuestas en esta mañana. Y hoy quiero hablarles entonces, y como dije, encontrar respuestas a estas preguntas, en base al ejemplo de un hombre que fue amigo de Dios. Ese hombre fue Abraham, ya que en sus acciones encontramos algunas características de la verdadera adoración. Y entonces sí, vamos a poner en pantalla Génesis capítulo 22, verso 1 al 19, en donde relata una historia dramática, podríamos decir nosotros. Dice así el verso 1: pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces le dijo a sus criados: quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios, y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Él por su parte cargó con el fuego y el cuchillo, y los 2 siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham: Padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña. Continuó Isaac: pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham. Y siguieron caminando juntos. Y cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Y en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Entonces fue, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A ese sitio Abraham le puso por nombre: El Señor provee. Y por eso hasta el día de hoy se dice: en un monte provee el Señor. Amén. Hasta aquí
el relato. No, verso 15, perdón. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: ¿cómo has hecho esto y no me has negado a tu único hijo? Juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tu descendiente conquistarán las ciudades de sus enemigos, puesto que me has obedecido. Todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Y Abraham regresó al lugar donde estaban sus criados, y juntos partieron hacia Bérseba, donde Abraham se quedó a vivir. Mi hermano, esta es una de las historias quizás más impactantes, dramáticas, que nos relata la Biblia, y de la cual vamos a desprender 5 principios importantes sobre la verdadera adoración que debemos darle a Dios. ¿Vamos? ¿Me acompañás? Amén. Y el primer principio es que la verdadera adoración es entregarle lo mejor a Dios. ¿Escuchaste bien? La verdadera adoración es entregarle lo mejor a Dios. Y sabemos, según la historia bíblica, que Dios le prometió a Abraham darle un hijo, por medio del cual le daría su descendencia. Y Dios cumple en la vida de Sara y de Abraham esa promesa con el nacimiento de Isaac. Y podemos imaginarnos que desde el momento mismo de su nacimiento, Abraham amó mucho a Isaac, y conforme crecía se fue apegando mucho a él. Era su único hijo, el hijo de la vejez, la promesa de Dios sobre la vida de él. Pero llega un momento en que a veces decimos: pero ¿qué pasa, Señor? No te entiendo. Porque en la vida de Abraham llega ese momento en el que Dios le pide que le entregue a su hijo. Y aquí la entrega no era llevarlo a determinado lugar y dejarlo allí, sino la entrega era sacrificarlo. Eso significaba muerte. Ahora, mis hermanos, ¿podemos imaginarnos por un momento cómo se sintió Abraham en ese instante? ¿Podés tener idea de cuál fue el sentimiento de ese hombre, de ese padre, cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo? Creo verdaderamente que no podemos imaginar todos los sentimientos, las ideas, y quién sabe qué cosas se le cruzaron a Abraham por su mente en ese momento. Dios le estaba pidiendo que sacrificara aquello que él amaba profundamente y que era lo mejor que poseía, su único hijo, esa promesa del Señor cumplida después de esperar tanto tiempo. Pero Abraham tomó la decisión de entregarle a Dios aquello que tanto amaba. El verso 2 dice: y Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas. Dios sabía lo que significaba Isaac para Abraham. Y en nuestra vida hay muchas cosas, mis amados, a las que nosotros nos aferramos porque las amamos mucho. ¿Verdad que sí? Claro que sí. La familia, los hijos, los amigos, hasta el trabajo, también nuestros pasatiempos, cosas que poseemos, etcétera. Nos aferramos porque las amamos mucho. Pero ¿sabes una cosa? Y sé que lo sabes porque se te ha enseñado así. Nada de eso puede en nuestra vida estar por encima del amor de Dios. Nada de eso tiene que estar por encima del amor que debemos tener por nuestro Dios. Y por eso te digo que la verdadera adoración
es estar dispuestos a entregarle a Dios lo mejor de nosotros, si Él así nos los pidiera. Entregarle lo mejor de nosotros. No podemos dejar que nada en este mundo terrenal nos separe de nuestra relación con Dios. Nada, ni lo social ni lo material. Existen muchos ejemplos de hombres o mujeres mujeres de Dios que por causa de relaciones sentimentales con los no creyentes se han apartado de Dios. No formen yunta con los incrédulos, dice Pablo allí en la carta a la segunda carta de los Corintios. Otras personas que por amar más sus trabajos, por amar más los negocios, han descuidado también su relación con Dios. Y así podemos nombrar muchos ejemplos más. Por eso, mi amado, te vuelvo a repetir, nada de eso puede en nuestra vida estar por encima del amor de Dios. El segundo principio es: la verdadera adoración obedece con diligencia y sin pretextos. Dice el verso 3, Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno, también cortó leña para el holocausto y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Es importante aquí notar que aun a pesar del dolor, de la frustración que debe haber sentido Abraham por lo que tenía que hacer en obediencia a Dios, por lo que le tocaba hacer a él se levanta de madrugada y se pone a preparar las cosas que necesitaba para el sacrificio, es decir, todo esto lo hizo diligentemente. También podemos ver en el texto que tuvo que caminar por 3 días, es decir, le costó esfuerzo, le costó sacrificio. Él ya era un hombre anciano. Al tercer día, dice el verso 4, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Y esto nos enseña, mis hermanos, a cada uno de nosotros que para poder adorar a Dios, verdaderamente debemos hacer las cosas con diligencia. Con diligencia. Con diligencia, es decir, con puntualidad. Repetí, con puntualidad. Sé que a muchos les cuesta la puntualidad. ¿Cómo sabe, pastor, eso? Y me lo demuestran todo lo oculto llegando tarde, mis hermanos. Debemos hacer las cosas con diligencia, con puntualidad. Y hay una tercera razón, con responsabilidad en las tareas que Dios nos haya encomendado. Y también tomando el ejemplo de Abraham, nos damos cuenta que muchas cosas nos costarán tiempo, esfuerzo, nos van a costar recursos, pero todo eso es parte de la verdadera adoración a nuestro Señor. Decir el que está a tu lado, la adoración a Dios es mejor si nos cuesta. Decíselo, míralo a la cara, así, fijo, como si te debiera plata, ¿sí? Y decirle, la adoración a Dios es mejor si nos cuesta. Porque sabes que si no nos cuesta, es porque lo que sacrificamos no tiene ningún valor para nosotros. Y como pasó con la ofrenda de Caín, Dios no la tomará en cuenta, porque no es algo a la cual le hemos dado valor. El tercer principio es que la verdadera adoración solo puede venir de una genuina fe en Dios. Y una de las promesas que Dios le había dado a Abraham era de darle una descendencia por medio de Isaac. Pero ahora le estaba pidiendo que le ofreciera en sacrificio. ¿Dónde iba a estar la descendencia si Isaac moría? ¿Qué pudo haber pasado por la mente de Abraham? Pues es difícil de saber eso. Tal vez pensó, ¿qué pasó con las promesas de Dios? ¿A dónde estás, Dios, con tus promesas? Es que Dios no cumple sus promesas. Nosotros también a veces
pensamos algo parecido cuando quizás las cosas no pasan. Pero no fue así. Podemos ver en los versículos 7 y 8 lo siguiente. Dice, Isaac le dijo a Abraham, Padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña. Continuó Isaac, ¿pero dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham. Y siguieron caminando juntos. Vemos que la respuesta de Abraham le da a su hijo es el cordero lo proveerá Dios. Y es una respuesta de fe, porque no había cordero para sacrificar. Vemos y nos da a entender que Abraham confiaba plenamente que al final iba a regresar con su hijo sano y salvo. Por eso les dice a sus siervos en el verso 5, quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Muchas veces, mis amados, la adoración a Dios en nuestra vida es una prueba de fe. Una prueba de fe, ya que en muchas ocasiones Dios nos puede pedir entregarle a Dios cosas que tal vez pensemos que nos van a hacer falta luego, como ser recursos, ser dinero, tiempo, etcétera. Y tomar la decisión de hacerlo es confiar en que Dios está pendiente de nuestras necesidades. Él está pendiente de nuestras necesidades y que Él es el proveedor de nuestra vida, de toda nuestra vida. Jehová Jireh, el Dios que provee. Jehová Jireh, Dios proveerá. Es una respuesta de obediencia y de fe. Amén. El cuarto principio es que la verdadera adoración debe ser un ejemplo para las demás personas. Dice el verso 9 que cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. ¡Qué momento! Esta historia, iglesia, es admirable por muchas razones. Y una de ellas es ver la actitud de Isaac, quien acompañó a su padre por todo el camino hasta el monte para adorar a Dios. Y luego fue puesto en el altar para ser ofrecido como sacrificio. Y a todo esto, el texto nos invita a pensar que lo hizo sin protestar, porque si no la Biblia lo diría. Él estaba dispuesto, Isaac estaba dispuesto a obedecer al igual que su padre lo que Dios había pedido. Y de esto podemos tener un ejemplo muy importante de cómo nuestra vida, tu vida de adoración, debe influir en las demás personas. Si en realidad vivimos, mis amados, una vida de adoración en todos los ámbitos de nuestra vida, esto de alguna manera se transmitirá y será ejemplo para las personas que nos rodean. Nuestros hijos, como en el caso de Abraham e Isaac, sobre nuestras familias, nuestros amigos, nuestros compañeros, etc. Tu adoración al Señor influye sobre los que te rodean. Y así fue como la obediencia, la adoración de Abraham influía sobre la vida de Isaac. Y sin quejarse, estuvo dispuesto a que fuera sacrificado. ¿Cuántas veces tu adoración influye sobre tus hijos? ¿Cuántas veces tu adoración, esa actitud de adorar a Dios, influye sobre los que te rodean? Pues tendría que ser siempre. Siempre, en todo momento, en todo lugar, con cualquier persona, nuestra posición debe ser de adoración.
El quinto principio es que la verdadera adoración solo se puede dar al reconocer lo que Jesús hizo por nosotros. Dice el verso 13 que Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. Bajate, Isaac, de ahí, que Dios ha provisto el sacrificio. A este sitio Abraham le puso por nombre El Señor provee, y por eso hasta el día de hoy se dice, en un monte provee el Señor. Hasta aquí la historia nos cuenta que Dios le dio un cordero a Abraham para que no sacrifique a su hijo Isaac. Resultado final feliz, ¿verdad? Y esto es un símbolo de lo que Jesús hizo por nosotros. Otro final que parecía triste, aterrador y desolador, pero que resultó ser también un final feliz. Él es el Cordero de Dios. Jesús es el Cordero de Dios que se sacrificó por nuestros pecados. Murió la muerte que nosotros merecíamos tener. Nos proveyó de salvación, que es la necesidad más grande que la humanidad puede tener. Y solamente cuando reconocemos en nuestro corazón el inmenso amor de Dios expresado en el sacrificio de Jesús, es cuando podemos humillarnos ante Él con humildad y adorarlo como Él se lo merece. Iglesia, escuchá, adoremos con sacrificio a nuestro Dios. Que la adoración no sea simplemente manifestar algo por manifestarlo, sino que realmente sea sacrificio a nuestro Dios. ¿Te duelen los huesos? Bueno, no importa, hacete un pasito alabando al Señor. Porque Él lo ha hecho todo por cada uno de nosotros. Él hizo todo por cada uno de nosotros, mis amados. Y nuestra adoración en verdad es lo único que podemos ofrecerle. Porque Él no necesita nada de nosotros. Él necesita nuestra adoración. Y vos podés ofrecérsela. Con sacrificio, sí, a veces. Con humildad. Pero debemos adorarlo como a Él se lo merece.